noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45 de día jueves. Soy Quique Godoy y me acompaña, como siempre los jueves, Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está? Hola, Quique, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hoy un día más soleado, menos lluvia que pues los últimos días. Ya, definitivamente. Sube el calor en otras cuestiones, pero bueno, esos son temas aparte. Estamos, bueno, hemos tenido los últimos días aquí demasiado calor en la ciudad de Guatemala con varios temas, pero y hoy tuvimos pues presencia del secretario general de la OEA en Guatemala. Estuvieron presentes varios expertos exponiendo acerca de temas de políticas de las drogas y vamos a conversar hoy acerca de este tema, el problema de las drogas en Guatemala, políticas para las drogas en Guatemala. Nos acompaña Ruth Dreyfus, quien es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, fue consejera federal y reelecta 2 veces. En el año 99 fue presidenta de la Confederación Suiza. Y nos acompaña también Carmen Rosa de León, quien es miembro de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas. Bienvenidas a ambas, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y le voy a pedir a Claudia que iniciemos con la charla de esta noche. Y lo que quiero hacer es un comentario sobre esa presentación, sobre el informe que han emitido como parte de esa comisión, Carmen Rosa. Hay una línea que nos define como país en el problema de las drogas. Dicen ustedes, Guatemala no es productor y tampoco es consumidor. Lo que pasa es que es un país de tránsito. Así es. Explíquenos qué significa ser un país de tránsito a la luz de una discusión de una política contra las drogas. Sí, nosotros hoy hicimos la presentación del diagnóstico preliminar al presidente y cabalmente lo que estamos constatando es algo que tal vez ya se sabía, pero que no había información y data suficiente para sustentarlo. En este caso, el papel de la comisión en un primer momento fue buscar la información, que evidentemente hace falta todavía bastante información, pero sí podemos determinar a la luz de los datos la constatación que no somos un país consumidor. Realmente Centroamérica es de los países, a excepción de Panamá y Costa Rica, de los países menos consumidores en el continente. Y por otra parte, no somos productores de cocaína, ¿verdad? Tenemos sí una producción en materia de amapola, un cultivo, pero definitivamente el problema que Centroamérica enfrenta es la violencia que se genera en el tránsito y el tráfico de la droga por la ruta hacia el norte. Ruth, cuando vemos países que implementan sus políticas propias locales, comparado con una política global, tienden a haber diferencias entre países y a veces con respecto a la política global. Hablemos un poco de esta perspectiva de la política global y cómo se relaciona con políticas locales. Sí, es claro que la política global tiene aspectos diversos, como los aspectos en relación con el consumo de las drogas, que es un problema que por muchos años no fue considerado en primer lugar como un problema de salud pública, sino como un problema de represión, ¿no? de crimen por la gente que consumió. Entonces esta parte es muy importante por ejemplo en Europa, pero también es importante en países de tránsito, me parece. Si no es por hoy, es por mañana. Así es. Porque cuando la droga transita en un país, generalmente hay también... Se queda una parte. Hay realmente también un interés de los grupos que hacen el tránsito de abrir nuevos mercados, y son los mercados nacionales. Nuestra Comisión Global ve este problema de la salud, ve también un problema muy importante que me parece también interesante por Guatemala, que es que el acceso a medicinas contra el dolor es poco en muchos países. Se dice que 80% de la población mundial no tiene el acceso para medicina contra el dolor, por ejemplo, en caso de cancro, de fase terminal y así. Y esto es ligado también a un tipo de tabú sobre las drogas, ¿no? Que tienen una parte medicinal y una parte, digamos, de consumo no médico. Entonces, la Comisión también hace una advocacia, ¿no? Recomendación. Una recomendación muy, muy importante
para abrir este acceso. Y me parece que va a ser también un problema en países de la América. Y las otras proposiciones de la Comisión tocan más a la violencia y a la represión del crimen. Yo quiero hablar de ese punto que nos cita Ruth. Qué interesante, porque generalmente cuando hablamos sobre el tema de la droga, se habla, por supuesto, sobre el problema de seguridad y últimamente el enfoque ha tocado el tema de salud, pero una salud principalmente enfocada en el consumidor, en llamarle, no es un problema de seguridad, sino un problema de consumidor. Sí. Pero el enfoque que Ruth está proponiendo en esta mesa va más allá de eso. Está hablando de que nuestros marcos legales empiecen a considerar esa droga como una opción para minimizar el dolor de enfermos terminales y enfermos de cáncer. Carmen Rosa, ¿qué futuro tiene introducir esta propuesta en todo ese marco legal tan prohibicionista como el que ustedes llaman? En este tipo de tratamientos, ¿cree usted que tenga una vena más abierta en nuestra sociedad, con nuestros políticos, con nuestros líderes? Bueno, esa sí es una buena pregunta que nos hacemos nosotros. Cabalmente la comisión lo que ha planteado con este diagnóstico, aperturar a partir de este momento, es decir, ya está en internet y pueden tener acceso al que quiera al informe en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la idea es justamente construir una ruta guatemalteca para abordar la problemática. Lo que sí podemos decir es que en este momento hay un cultivo de amapola, son aproximadamente 200 comunidades, que es imposible ponerlas presas, ¿verdad? Meterlas a la cárcel a niños, ancianos y la población que está produciendo, y efectivamente, como decía Ruth, hay toda una discusión sobre el acceso a la medicina contra el dolor, que realmente es elitista, ¿verdad? Es decir, la mayor parte de la población no tiene acceso. Precisamente en el foro hoy en la mañana se planteaba el caso del INCAN, que está solicitando medicinas para el dolor porque la gente en fase terminal no tiene recursos para comprar, ni el INCAN tiene recursos para comprar medicina contra el dolor. Entonces, ¿qué pasaría? Y está perfectamente, digamos, entre los marcos legales internacionales el tema de la producción. Aparte de la venta o la exportación, pero producción para el consumo interno es perfectamente factible en principio, ¿verdad? Y debería ser una de las facetas. Claro, nosotros no podemos tomar una decisión en este momento como comisión, porque es precisamente lo que queremos aperturar a la discusión a los diferentes sectores, cuál es, digamos, también la propuesta que se tiene desde diferentes ámbitos. Ruth, hay otro tema, en Guatemala, que somos un país más de tránsito, también ha venido subiendo, supuestamente, poco a poco, la fabricación o la elaboración de estupefacientes químicos artificiales, que son otra beta completamente diferente. ¿Cómo se reacciona ante cosas de este tipo? Sí, eso es un problema muy grande, porque no tenemos la posibilidad ahora de seguir en esa casa de productos siempre más peligrosos también. Sí. Y hemos un ejemplo muy interesante que viene de la Nueva Zelanda, que dice: nosotros no podemos seguir, no podemos decidir de prohibir tal producto, no. Vamos a cambiar todo. Vamos a pedir a la gente que quiere producir este tipo de drogas de dar las informaciones, de hacer como un tipo de estudio clínico, ¿no? Como lo hacen los farmacéuticos, y solo estos productos, que no son los más peligrosos, se pueden poner en el mercado. Es decir, que el Estado dice que no puede seguir sabiendo qué es el producto, que es el productor que lo debe demostrar de su inocuidad o de su pequeña peligro que contiene. Ese también es interesante porque, por ejemplo, yo hablé con la directriz de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y que dijo: nosotros tenemos ahora 200 productos
que deberíamos estudiar y no tenemos el personal, no tenemos los recursos. Y cada semana hay un nuevo producto que viene sobre el mercado. Entonces hay que ver otros mecanismos que el mecanismo tradicional. Hay un producto, hay la prohibición, hay la represión de la producción y del consumo. Hay una nueva dimensión que da estas sustancias sintéticas. Hay una nueva dimensión, nos dice Ruth, pero Carmen Rosa, también el informe hace hincapié en uno de los grandes problemas de Guatemala para abordar este tema. Y para empezar, somos un país que carece de datos y de información para sustentar la política a la cual se oriente. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta ausencia de datos? Bueno, ahí la propuesta que hemos hecho es cabalmente, primero, nuevamente, el acudir a los diferentes sectores para ir recopilando también información que se tiene específica desde cada ámbito. Por ejemplo, la gente que trabaja con los consumidores o con los en rehabilitación, los médicos que trabajan con temas de dolor, ¿verdad? Es decir, yo creo que ahí esa es parte de la búsqueda de una información, pero tampoco podemos agotarnos en eso. ¿Sí? También entendemos que lo que hasta ahora se ha recopilado es una información que proviene de esa visión prohibicionista que Exacto. tiene el Estado. Entonces, ahora es cambiar esa visión y entonces buscar información que tenga sentido en una nueva perspectiva de la problemática, ¿verdad? Que sería sobre todo cómo orientar esa información, y de hecho en la reunión con el presidente, el ministro de Gobernación y el ministro de Relaciones Exteriores se planteó la disponibilidad para que repreguntemos a las instancias en una nueva visión esa recopilación de datos que tenemos. Porque aquí estamos hablando de cifras de consumo, de situación de impacto en la salud y demás, pero también está la otra cifra, lo hablábamos un poco fuera del aire. Yo he escuchado 4 cifras diferentes de los últimos 2 presidentes que van desde que el 70% de la violencia homicida está vinculada al narcotráfico hasta que la bajan al 40%. La realidad es que no tenemos certeza de qué cifra es realidad como para hacer políticas públicas en función de esa información. Claro. Lo que sabemos es, por ejemplo, que es donde hay armas de fuego, es donde se dispara la violencia, y esa violencia está asociada a determinadas zonas geográficas del país. Esa es la evidencia que hay. Definitivamente habría que buscar entonces una información mayor, pero también en ese sentido la idea sería ir avanzando en una transformación de la institucionalidad también con la visión de un problema de salud, que es un problema, es una política que intenta ser integral y que entonces revisar los datos y las acciones en función de lo que los guatemaltecos también necesitamos, ¿verdad? Y no en función de lo que nos han impuesto desde fuera, que básicamente también la información que tenemos es cuántas incautaciones, o sea, se nos mide la eficiencia por cuántas incautaciones hay de droga, y no si estamos bajando los niveles de violencia o no, si estamos realmente abordando la problemática del consumo en una forma adecuada o la problemática educativa, digamos, o de la prevención, porque de hecho pues somos un país sin política de prevención. En palabras más claras, ustedes dicen se mide la incautación de droga en respuesta a los planes de otro país. Se refieren específicamente a Estados Unidos. Así es. Sí, así es, pero no se sabe qué son los efectos de esto. Puede ser que solo los precios van a aumentar por algún tiempo hasta una nueva producción llega en el mercado. No es el interesante. Las estadísticas que recibimos no dicen la realidad de la vida de la gente, ¿no? Y de los daños que viven. Yo hice una pregunta para las dos, porque es una pregunta que se hace mucho el guatemalteco, especialmente cuando recién sale Guatemala en una lista negra que emite Estados Unidos con respecto a esto. Y la pregunta o el comentario de mucho guatemalteco es: ¿por qué no emitimos nosotros una lista negra de los países que consumen la droga, que son los que al final generan el problema, y es la razón por la que hay tránsito de drogas acá y producción en otros lugares? ¿Qué hay con estas listas negras, Ruth? Sí, lo acepto absolutamente esta crítica. Es un problema global y es realmente un problema de responsabilidad de ambas partes. Y el precio que pagó América Latina u otros países de producción es un precio terrible de dolor, de sufrimiento, de muerte, por
cortar las rutas de la droga, y el mercado está siempre. La diferencia es que, o el problema como lo veo yo, es que en una colaboración, en una visión global, hay realmente que poner en la mesa la cuestión cómo se puede tomar de las manos criminales este mercado y cómo organizar también un consumo razonable, porque existe también, ¿no? Se dice generalmente que de los consumidores de droga en el mundo tenemos 10% o menos de 10% que tienen un consumo problemático, un consumo realmente de enfermedad. Los otros pueden vivir con un consumo y no hay una sociedad sin drogas. Esto es la ilusión que realmente hay que matar. Ahí está la solución, sin duda. Solo comentario último de Carmen Rosa con ese tema. ¿Hacemos nosotros una lista negra de países consumidores? Pues ese es el problema, y además también a veces no nos preguntamos cuánto interés realmente hay de esos países consumidores para frenar. Si hablamos solo del plan CARSI para Centroamérica, son 1.500 millones de dólares para la región, que no han sido todavía, digamos, en su totalidad asignados. Están dirigidos, y el ente principal es el Comando Sur, el que lo dirige, pero además esta cifra es equivalente al 0,1% de lo invertido en las guerras de Afganistán y de Irak. Entonces la pregunta es hasta dónde realmente hay un deseo de acabar con el problema o solo mantenerlo, ¿verdad? Gracias, Carmen Rosa. Gracias, Ruth. Gracias, muy amables. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.